Desayuno espiritual del 4 de marzo del 2022. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Cristo nos ha liberado del ayuno, de la soledad. El tema de la liturgia de hoy es el ayuno y el Evangelio nos presenta una controversia. Hay una especie de unión, de alianza entre los fariseos y los discípulos de Juan, a quien el mismo Bautista les había llamado raza de víboras. Ahora se conjuntan para hacer una especie de reclamo al Señor, signo de que seguían anclados a las normas, a la antigüedad de las prácticas vacías que buscaban desde el legalismo alcanzar el favor de Dios. Pero como siempre, estas confrontaciones sirven al Señor para purificar el pensamiento y el corazón. Cristo no vino a imponer la ley del amor, no vino a anular nuestra voluntad de cambiar, sino más bien a proponerla desde su sabiduría y su ejemplo de donación y abajamiento. Su humildad es la llave que nos cede al corazón para que podamos abrirnos y disponernos en todo nuestro ser para acoger el don de Dios. Así el Señor, con una capacidad pedagógica excepcional, les pone una parábola. Él es el novio. Ni al Bautista, ni a los profetas, ni al mismo Moisés podría atribuírsele tal apelativo. Más bien toda la historia de la salvación tiene su culminación en la encarnación del Hijo de Dios. Así las prácticas antiguas deberían apuntar hacia los tiempos mesiánicos que se estaban cumpliendo a los ojos de estos discípulos y fariseos, pero no lo vieron. Cristo es quien ha venido para desposarse con su amada humanidad. Con Cristo todo es alegría y plenitud. En Él gozamos del banquete eterno. Su alianza ha quedado perpetuada y actualizada en la Eucaristía, de la que nunca ha de ayunar el cristiano. El Señor en una pincelada anuncia su muerte. Se llevarán al novio y Él mismo dejará de beber el cáliz de la vida hasta la consumación de su sacrificio, y estaremos todos invitados al camino de la cruz que nos prepara y conduce a la gloria de Cristo. El Señor finalmente nos invita al ayuno, en continuidad de su misión mesiánica y redentora, aquel que fortalece nuestra alma y es de bien para los demás. En el ayuno nos hemos de convertir en pajes del novio para invitar a otros a su banquete. No es un acto individual ni cerrado, no es una iniciativa heroica ni mucho menos una devoción mecánica. El ayuno es gracia que purifica para bien de otros, es hacer presencia de Cristo en la certeza y esperanza de su segunda venida. Cuánto bien trae el ayuno a la vida del cristiano. Pero el ayuno no puede ser contradictorio. El primer ayuno es dejar de hacer el mal, pero haciendo el bien que sí debemos, porque no se trata de privaciones pasajeras, individuales y cerradas, sino de cambio de vida, de sustituir y renunciar al hombre y a la mujer viejas para que, renovados en Cristo, ser testigos de su compasión y amor. ¿De qué sirven prácticas de privarnos de comer esto o aquel alimento? Dejar de comer por un día si solo es un ejercicio muerto que no está acompañado de la vivencia de la fe en nuestro prójimo. El bien no puede coexistir con el mal. El ayuno no puede ser ancla sino palanca. El ayuno solo es fructífero desde una conversión real en nuestra vida. Claro que no somos infalibles y pecamos constantemente. A esto decía el Papa Francisco: pecadores sí, corruptos no. La corrupción de convivir, aceptar el mal en nuestra vida, de buscarlo y esconderlo, de vivir en doble moral, en la inmundicia de la oscuridad del pecado y revolcarnos en su hedor como si fuera nuestro alimento, que no es más que cicuta a nuestra vida. Justo el ayuno colabora para reforzarnos en el bien y vencer con mayor fuerza la tentación. Es un ejercicio de consolidación en la gracia que nos santifica, para que libres de las cadenas del mal podamos ser portadores de esperanza y sembradores del amor en los que aún viven en la ignorancia de su propio mal. Pero por otro lado, en medio de una realidad de iglesia en reducción, es mucho menos frecuente el ayuno. Es una práctica casi que obsoleta para las nuevas generaciones. Más bien lo matizan en solamente pretender no hacer el mal a nadie, crearse una ética propia en juicios personales de lo que es bueno y malo, y con base en mi propio canon de bondad ya no es necesario el ayuno. Esa práctica es para los muy piadosos y solo hablan del pecado y esto y pecado aquello. No, que va, eso es retrógrado. Ahora vivimos la fe desde el progreso, aliarnos a lo que nos dictan lo que debemos seguir en las ideologías de turno. Más bien el mundo nos pide ayunar de nuestras prácticas de fe, que ya están obsoletas y van en contra del progresismo que alienta a vivir según las sensaciones y las emociones. Hoy me pregunto, ¿practico el ayuno en mi vida como gracia santificante que me ayuda en mi camino de encuentro con Cristo en los demás? Señor Jesús,
tú que has venido como esposo de la humanidad para que pudiéramos disfrutar del banquete de tus bodas celestiales, que podamos desde la esperanza de tu venida vivir una vida en la piedad auténtica que santifica y salva, que nuestro ayuno oportuno sea de provecho para nuestra alma, con la mirada puesta en el bien del hermano al que he de atender con mi propio desprendimiento. Amén. Feliz Cuaresma.